Hola, el presente video muestra la solución a la práctica dirigida 2. La práctica dirigida 2 consistía en crear un prototipo para una puerta automática. Para ello se nos indica que vamos a utilizar un sensor ultrasónico, un piezo parlante, un servomotor y una pantalla LCD. Además, en el prototipo vamos a crear lo que es el sistema de alimentación eléctrica. Para poder realizar esta práctica nos facilitaron 4 videos, uno por cada dispositivo a agregar en el prototipo. Uno para el sensor ultrasónico, para el piezo, un video para el servomotor y un video para añadir la pantalla LCD. Veamos ahora cómo quedó la primera parte, lo que es la conexión y la programación del sensor ultrasónico. Al iniciar con el diseño del prototipo de las puertas automáticas, lo primero que nos indicaron es la creación de el bus que lleva la alimentación eléctrica. Entonces, lo primero que hicimos fue conectar la protoboard a 5 voltios en la tarjeta Arduino y a tierra. Ahí lo podemos observar. Luego procedimos a realizar la conexión del sensor ultrasónico. Este sensor tiene 4 pines. De izquierda a derecha, el pin 1 es el positivo del circuito eléctrico. El pin 2 se llama trigger. El pin 3 se llama eco. Y el pin 4 es la parte negativa del circuito eléctrico. Entonces, el pin del positivo y el negativo lo conectamos al positivo y negativo de la tarjeta protoboard, y luego el trigger lo conectamos al pin 13 de la tarjeta Arduino y el eco al pin 12 de la tarjeta Arduino. En cuanto a la programación, es necesario para utilizar este sensor la creación de algunas variables. Primero creamos 2 variables de tipo entero para guardar en ellas el número de pin al que conectamos el sensor en la tarjeta Arduino. Entonces el pin trigger del sensor ultrasónico lo conectamos al pin 13 de la tarjeta Arduino y el pin eco del sensor ultrasónico lo conectamos al pin 12 en la tarjeta Arduino. Además, creamos una variable tipo float, porque es una variable que puede guardar números con decimales. Esta variable nos va a ayudar a registrar la distancia calculada entre el sensor ultrasónico y un objeto que esté al frente del mismo. En la función setup definimos el pin que está conectado al trigger como un pin de salida y el pin que está conectado a eco como un pin de entrada. Además, con esta instrucción inicializamos el monitor serie para poder ver algunos datos. En la función loop
en la variable que creamos, distancia calculada, vamos a guardar el valor devuelto por la función calcular distancia. Y este valor, el valor que está en la variable distancia calculada, lo vamos a mostrar en el monitor serie. La función calcular distancia utiliza dos variables locales, enteras largas, distancia y duración. Lo primero que hace el programa es decirle al pin del trigger que se apague por 4 microsegundos. Luego se enciende por 10 microsegundos. En este tiempo el sensor estaría enviando las ondas ultrasónicas. Y luego apagamos el pin del trigger. Luego en la variable duración vamos a guardar el valor devuelto por este comando. Este comando lo que hace es calcular el tiempo en que el eco pasa de high a low. O sea, el tiempo que el receptor de las ondas ultrasónicas empieza a recibirlo y deja de recibirlas. Luego este valor tenemos que dividirlo entre 2 porque el valor que nos devuelve eco es el valor de la distancia, digamos, de ida y vuelta de la onda ultrasónica. O sea, es el tiempo que tarda la onda ultrasónica en ir al objeto y regresar al sensor ultrasónico. Entonces quiere decir que el objeto está a la mitad de ese valor. Por eso lo dividimos entre 2. Luego, para calcular la distancia, lo que vamos a hacer es tomar el valor de la duración y dividirlo en 29. ¿Por qué entre 29? Porque según el principio, el sonido recorre 343 metros por segundo. Si metros por segundo se convierten a centímetros por microsegundo, se tendrá que el sonido recorre 34.300 centímetros en 1.000.000 de microsegundos. Entonces, si se quiere saber el tiempo que tarda en recorrer 1 centímetro, se aplica la regla de 3 y se obtiene que el sonido recorre 1 centímetro en 29 microsegundos. Por eso, para saber en centímetros a qué distancia está el objeto del sensor ultrasónico, se divide la duración, ¿verdad?, que obtuvimos gracias al pin eco entre 29. Y luego esta función, calcular distancia, retorna a la función loop este valor que se obtuvo con estas operaciones. Para mostrarlo, como dijimos anteriormente, en el monitor serie. Veamos esto en funcionamiento. Procedemos a abrir el monitor serie. Acá tenemos el prototipo. Entonces, como pueden ver, ponemos un objeto y ahí podemos ver la distancia calculada. La segunda parte de la práctica dirigida 2 consistía en agregar al prototipo de las puertas automáticas un piezo. Procedimos a colocar este componente en la tarjeta protoboard y conectamos su pin negativo al bus negativo de la tarjeta protoboard. El pin positivo del piezo lo conectamos al pin 2 de la tarjeta Arduino. En el código
En el código tuvimos que crear una variable de tipo entero, la cual guarda el número de pin al que se conectó el piezo en la tarjeta protoboard. En la función setup definimos ese pin como un pin de salida. En la función loop agregamos una condición que dice lo siguiente: si la distancia calculada es menor a 100, entonces el piezo va a reproducir un tono de 600 Hz por 100 milisegundos. Si esta condición no se cumple, no sucederá nada. La función calcular distancia no sufre ninguna modificación. Veamos el piezo en funcionamiento en nuestro prototipo. Cuando un objeto se coloca frente al sensor ultrasónico, el piezo emite el sonido. La tercera parte de la práctica dirigida 2 solicita agregar al prototipo de la puerta automática un servomotor. El servomotor tiene 3 cables, 2 de ellos para lo que es la alimentación eléctrica, lo que es el positivo y el negativo. Y en este caso el cable amarillo es el que conectamos a la tarjeta Arduino, y en esta ocasión se conectó al pin 3. En cuanto a la programación, para poder utilizar el servomotor, tenemos que agregar a nuestro código la librería servo. Luego es necesario crear un objeto tipo servo para poder controlar el servomotor. Nuestro objeto se llamará o se llama servo1. Además, para lo que es el uso del servomotor, nos es necesario crear varias variables. Vamos a tener la variable pin servo, que lo que hace es guardar el número de pin de la tarjeta Arduino a la que se conectó el servomotor. Vamos a tener también la variable grados, que la vamos a utilizar para mostrar en el monitor serie el número de grado que reporta el servomotor. Vamos a utilizar también una variable que va a servir como variable temporal. Ella va a guardar o va a definir más bien el ángulo al que va a tener el servomotor cuando la puerta automática esté abierta, y el número de grado que va a tener el servomotor cuando la puerta esté cerrada. Las variables pulso mínimo y pulso máximo nos ayudarán a definir el ángulo menor y mayor al que va a trabajar el servomotor, que en este ejercicio se asignó al pulso mínimo 650 y al pulso máximo 2550. En la función setup agregamos esta sentencia, que lo que nos permite es como configurar el servomotor. Acá estamos diciendo que el objeto servo1 va a trabajar en el pin 3, que es el valor que está guardado en la variable pin servo, y acá le estamos definiendo el pulso mínimo y el pulso máximo, que como dijimos anteriormente sería para el mínimo 650 y para el máximo 2550.
En la función loop agregamos varias instrucciones. Esta instrucción nos sirve para capturar, para obtener el grado o el valor del ángulo del giro del servomotor, y lo vamos a guardar en la variable grados para mostrarla en el monitor serie. Luego, a la sentencia condicional que ya habíamos definido, vamos a agregar dos instrucciones. Cuando se cumple la condición, ¿verdad? Cuando distancia es menor a 100, se va a reproducir el tono, y además vamos a asignar a la variable temporal el valor de 100, que este 100 corresponde a la medida del ángulo que vamos a darle al servomotor cuando la puerta esté abierta. Si la condición no se cumple, la variable temporal va a tener valor a 0, es decir, la medida del ángulo cuando la puerta esté cerrada va a ser 0. Con esta instrucción hacemos que el servomotor se coloque ya sea en 100 grados o en 0 grados, según lo que definimos en la sentencia condicional. Veamos esto ahora en funcionamiento. Ya para finalizar la creación del prototipo de las puertas automáticas, que corresponde a la práctica dirigida 2, se nos pide agregar al prototipo una pantalla LCD. Para la conexión de esta pantalla requerimos 8 cables, 2 de ellos para lo que es la alimentación eléctrica. Lo conectamos a la tarjeta protoboard acá, lo que es la parte negativa y positiva. Luego el resto de los cables, los 6 cablecitos, los conectamos en la tarjeta Arduino del pin 4 al pin 9. En lo que corresponde a la programación, para trabajar con la pantalla LCD, es necesaria la inclusión de esta librería. Además, vamos a necesitar un arreglo que guarda los pines a los que conectamos la pantalla LCD en la tarjeta Arduino. Acá es importante declarar de primero el pin RV, que nos indica que este pin es el que nos permite escribir un dato en la pantalla o leer un dato desde la pantalla. El segundo pin que escribimos es el pin de la sincronización o de la habilitación. Este pin es el que nos indica si podemos escribir en la pantalla LCD o leer desde la pantalla LCD. Los restantes 4 pines corresponden a pines de datos. Luego, bueno, para lo que es este ejemplo, ¿verdad? Cuando el código empieza a funcionar, ¿verdad? O sea, en la función setup, vamos a indicarle al cursor de la pantalla LCD que se ubique en la columna 4 y la fila 1 y que nos imprima la palabra PRONI. Con esta instrucción logramos que la pantalla no parpadee y este mensaje, ¿verdad? PRONI va a estar mostrándose en la pantalla LCD por 2 segundos, o sea, 2000 milisegundos. Luego en la función loop agregamos estas instrucciones.
Entonces lo que vamos a hacer es decirle al cursor que se ubique en la columna 1 y en la fila 1, que imprima la palabra distancia y que muestre el valor de la variable distancia calculada. Que este valor, recordemos que al inicio de la programación de nuestro prototipo, este valor lo calculamos a través de esta función. Ella retorna ese valor. Veamos ahora en funcionamiento el prototipo ya terminado. Lo primero que voy a hacer es resetear la tarjeta Arduino para que puedan apreciar el mensaje que programamos en la función setup. Ahora pondré mi mano frente al sensor para que vean cómo cambia el dato en la pantalla LCD. Y ahí tenemos en funcionamiento nuestro prototipo de las puertas automáticas.